Bueno, muy buenas noches para todos. Espero que estén muy bien. Principalmente agradecer la asistencia en esta noche, en esta parte donde estamos conmemorando los 60 años de la Liga de Natación, donde por parte de la Liga de Natación somos fieles creyentes que la educación y el seguir aprendiendo y formándonos como equipo interdisciplinario y todas las personas que estamos en torno a estos deportistas es una parte fundamental. El día de hoy vamos a presentar una charla de la biomecánica en el deporte de los clavados, principalmente en el gesto de 3 metros trampolín, que va a ir encaminada por parte de Juan Miguel Díaz, un practicante de fisioterapia de la Universidad CES. Y bueno, no, agradecerles nuevamente la invitación y esperamos que nos sigan acompañando en estos espacios educativos que siguen enriqueciendo el deporte antioqueño y colombiano como tal. Bienvenidos y Juan Miguel, el público es suyo. Bueno, ahí están viendo la presentación. Sí, Juan, se ve la presentación. Perfecto. Bueno, entonces, buenas noches. Pero yo también me voy a presentar. Mi nombre es Juan Miguel Díaz. Como mencioné, Steven, soy estudiante de 10º semestre del programa de fisioterapia de la Universidad CES. Y antes que nada, pues quiero extender mi agradecimiento de manera muy especial a Steven por permitirme hoy estar acá hoy dando esta charla tan especial, importante, brindando conocimiento e información de interés acerca de este deporte tan bonito, tan difícil de practicar, porque es difícil de practicar. También agradecerle a todo el área de biomédica, especialmente al equipo de fisioterapia y al de masoterapia, siendo Steven, siendo Eliana, siendo Vale, siendo Andrea, Santi, Lina, Mateo, el masoterapeuta, quienes aparte de ser excelentes profesionales, también son, y más importante, son seres humanos excepcionales, de los cuales he aprendido mucho, tanto profesional como humanamente, y que me siento muy agradecido pues, de estar acá en este lugar rotando con ustedes, siendo el último tramo de mi pregrado. Ya estoy por terminar, ha sido un proceso difícil, pero ¿de qué vale un proceso si no se disfruta, si no se lucha? Bueno, empecemos con esto. Quiero hoy presentarles el análisis de gesto deportivo que realicé sobre la modalidad de clavado de 3 metros trampolín. Eso hacia acá. Tenemos esta tablita de contenido en donde tocaremos obviamente cada uno de los temas que vemos a continuación, empezando con una introducción que daré breve, respondiendo preguntas como ¿qué es este deporte? ¿Qué modalidades hay? ¿Cuáles son las fases del gesto? ¿Cuáles son los puntos a evaluar y analizar por parte de los jueces a la hora de calificar un salto? Después realizaremos un análisis biomecánico en donde empezaré con la incidencia lesional, tocando puntos importantísimos como los lugares anatómicos donde más se frecuentan lesiones en estos deportistas, qué tipo de tejido se ve más afectado, cuáles son las lesiones que más podemos ver en este deporte, qué factores de riesgo y causas de esos factores de riesgo tienen estos deportistas y cuáles son los factores biomecánicos a los que se predisponen estos deportistas que son propios del deporte. Luego realizaremos un análisis de las fases del gesto desde un punto de vista biomecánico y analizaremos también las determinantes que nos van a ayudar a decir y a predecir la efectividad de un salto y qué tan bueno va a ser un salto también. Seguidamente tendremos un breve análisis sobre la activación muscular, cuáles son los grupos musculares que se activan en este gesto deportivo, de qué manera, en qué momento. Luego realizaremos un análisis muy interesante sobre la goniometría, especialmente en la fase de aterrizaje, que es la que más evidencia tiene y la más importante, y más adelante veremos el por qué. Luego revisaremos la evidencia, la literatura, qué nos dice la ciencia acerca de este análisis goniométrico de la configuración angular del cuerpo de estos deportistas durante las fases del gesto deportivo. Y por último, en resumidas cuentas, lo diremos en términos simples, todo lo que hablamos en esta charla. Entonces, ¿qué son los clavados de 3 metros trampolín? Es un deporte acuático, evidentemente, pero es uno muy especial porque
es uno de los poquitos que requiere de una demostración estética exquisita del gesto deportivo como tal, en donde vamos a reunir tres factores fundamentales y un cuarto que le va a dar ese toque especial a este deporte. Esos primeros tres factores son la fuerza, la técnica y la precisión. Pero si nos ponemos a pensar, esos son factores que podemos ver en cualquier otro deporte, en baloncesto, fútbol, béisbol, ¿no es cierto? Sin embargo, ese cuarto del cual hablé recientemente es la elegancia con la que se ejecuta cada movimiento de este gesto deportivo. Básicamente este deporte consiste un deportista, en este caso un clavadista o una clavadista, que va a realizar un salto desde una plataforma o desde un trampolín a cierta altura, donde realiza una serie de piruetas, acrobacias mortales y demás, y va a entrar al agua. En donde están las modalidades que podemos encontrar. Las modalidades que podemos encontrar en este deporte son el salto de 1 metro trampolín, 3 metros trampolín y 10 metros plataforma. Pero también, como vemos en la imagen, tenemos los clavados sincronizados. ¿Qué son los clavados sincronizados? Cuando dos atletas realizan una rutina de la manera más coordinada y sincronizada posible, realizando las mismas piruetas y demás y entrando al agua, y que se va a calificar de la misma manera bajo los mismos parámetros que se califica a un atleta que lo realiza de manera individual. ¿Y cuáles son esos parámetros? Esos parámetros son el grupo del salto, más adelante hablaremos sobre los grupos del salto, la estética del movimiento, la fluidez, la técnica que utiliza cada deportista en sus rotaciones y giros y demás, la altura del salto y la entrada. La entrada tiene que ser lo más limpia posible, es decir, que salpique la menor cantidad de agua posible. Entonces, estos grupos de salto de los que hablo constan de 6 tipos. 4 de ellos incluyen rotaciones que van a ser hacia adelante, hacia atrás, en reversa y hacia adelante, hacia atrás, en reversa y hacia adentro. Hacia adelante tenemos al deportista mirando al agua y realiza las rotaciones en esa dirección. Hacia atrás, deportista dándole la espalda al agua de cara a la plataforma y realiza las rotaciones de cara al agua. En reversa, deportista mirando hacia el agua y realiza las rotaciones de cara a la plataforma. Y hacia adentro, deportista mirando hacia la plataforma, dándole la espalda al agua y realiza las rotaciones de cara a la plataforma. El otro tipo de saltos son los giros en tirabuzones, que son un tipo de giros que se dan de manera en espiral sobre el eje longitudinal del cuerpo. El eje longitudinal del cuerpo es una línea que atraviesa desde el cráneo hasta los pies básicamente, en donde giran de esta manera, como en una espiral. Y sobre manos, cuando el deportista, el atleta, empieza su rutina parado de manos, generalmente se da en los 10 metros plataforma, en donde pueden realizar pues, su rutina normalmente. Entendiendo esto, vamos a hablar sobre las fases del gesto deportivo. Si nos ponemos a analizar de una manera rápida, sencilla y concisa, tenemos estas fases de, de este gesto, donde tenemos la aproximación, el despegue, la elevación, la ejecución y la entrada. La aproximación, cuando pega el pique el deportista y empieza su rutina previo al despegue. El despegue va a ser cuando salta y tiene el último contacto con la plataforma o con el trampolín en este caso antes de llegar a la elevación, que va a ser qué tanto se eleva. La ejecución, como mencioné previamente, cómo es la calidad del movimiento durante esos giros, durante esas rotaciones que realiza en el aire. Y la entrada, que ya sabemos que es muy limpia, que tiene que salpicar la menor cantidad de agua posible. Entendiendo esto, quiero que prestemos especial atención a estos 4 artículos, porque van a ser fundamentales a la hora de entender la incidencia lesional en este deporte, porque de aquí saqué todos los datos numéricos, todas las gráficas y todos los datos cualitativos que vamos a ver a continuación. Entonces, el primero es un artículo, es un estudio cuantitativo, es decir, sacaron datos numéricos de una manera retrospectiva de estudios que ya habían sacado previamente, que comprenden los periodos entre los Juegos Centroamericanos y el Caribe 2018 y los Juegos Panamericanos 2019 de la selección mexicana de clavados. Y aquí se registraron aproximadamente 74 lesionados, o lesiones, perdón. El segundo es un estudio observacional de 4 años que comprende los periodos de 2018 al 2022, en donde se evaluó un programa de clavado australiano en donde se
reportaron aproximadamente 421 lesiones, si mal no me equivoco. El tercero es la única revisión sistemática que se tiene hasta el día de hoy sobre esta temática, sobre la epidemiología de la incidencia lesional en estos deportistas, en donde se incluyeron un total de 11 artículos. Y el cuarto es un artículo descriptivo que comprende los periodos desde 2009 hasta el 2014, en donde evalúan tanto atletas femeninos como masculinos que pertenecen a la Liga Colegial Atlética de Estados Unidos, también llamada NCAA, que practican natación y clavados. Obviamente nos vamos a buscar en clavados. Y aquí se reportaron 354 más o menos, si mal no me equivoco, lesiones en total. Sabiendo esto, vamos a entrar ya en materia. Aquí tenemos todavía, si me pareció algo, no sé qué fue. Juan, se te cayó el sonido y la presentación. Estábamos empezando la parte de incidencia lesional. Ya me escuchan. Ahí te escucho, sí, claro. Perfecto. Ya les voy a compartir un momentico. Ok, ahí están viendo. Perfecto. Entonces, como retomando, entonces, de esos 421 lesiones que se reportaron en el estudio observacional del programa de Australia, el 8.8% se localizaron en la región del cuello. Pero pasemos a la siguiente estructura que es aún más importante. ¿Por qué? Porque en el hombro vemos muchos valores, ¿sí o qué? Sin embargo, quiero que nos centremos en los últimos dos valores que podemos ver. El tercero es la revisión sistemática, en donde incluyeron 11 estudios. De esos 11 estudios, obviamente se reportaron una cantidad considerable de lesiones. Y esas cantidades de lesiones, no tengo el número exacto aquí, pero el 32% de esas lesiones se localizaron en la articulación del hombro. Y miremos el otro valor, de 357 lesiones que se registraron alrededor de los 5 años que se evaluó el programa de la NCAA, podemos ver que el 34.5% se localizaron en esta zona. Entonces, de entrada ya sabemos que el hombro es una estructura que se va a ver afectada sí o sí. Pasemos a la región de la muñeca o a la mano, en donde según el estudio observacional tenemos que el 11.6 de las 421 lesiones que se reportaron pertenecen a esta estructura y que el 16% de todas las lesiones reportadas en las revisiones sistemáticas a través de los 11 estudios pertenecen a la articulación de la muñeca. Entonces vemos que la muñeca también es una articulación que sufre bastante. La rodilla en la selección mexicana representó el 20% de los lesionados. Y pasemos al otro lado, que es la columna vertebral. Esta es muy importante porque tenemos tres valores. El 65% de los atletas refirieron que ya presentaban o evidenciaron que ya tenían anomalías en la realización de los estudios y que el 89% ya refería a un dolor de espaldas por ahí, como me duele un poquito abajo, que tengo una retracción, me siento muy tenso, tan. Pero el dato más llamativo es el último, porque es que el 53% de estos atletas ha presentado deterioro de dichas anomalías. Eso quiere decir que la columna también es una estructura que sufre mucho durante ese deporte. Y ya vamos a entender el por qué. Y ahora nos enfocamos en la región lumbar, porque estos dos valores son fundamentales. El 18.3% de las 421 lesiones del programa australiano representó lesiones en la región lumbar y el 37% de las lesiones reportadas en esa revisión sistemática fueron en esta zona. Eso quiere decir que aproximadamente el 70% combinando la articulación del hombro con la región lumbar
el 70% del total de lesiones en estos atletas según la revisión sistemática. Entonces podemos ver que estas dos estructuras son las que más se afectan en este deporte. O no lo llamemos afectan, son las que más demanda van a requerir en este deporte y por tanto son las que más incidencia lesional van a tener. Aquí voy a hacer una comparativa entre hombres y mujeres. Podemos ver que en la gráfica, que es en el artículo de la NCAA, tenemos que las mujeres se lesionan más. 37 atletas femeninas fueron reportadas como lesionadas a comparación de los hombres que fueron 25. Y que en las mujeres el lugar anatómico donde más presentaron lesiones fueron en la columna vertebral y que en los hombres fueron los hombros. Entonces, una vez más corroboramos que los hombros y la columna vertebral son las estructuras que más sufren. Por otro lado, de las 421 lesiones que se reportaron en el estudio observacional, 292 fueron mujeres y 129 fueron hombres. Entonces podemos ver que en cantidad casi que triplican a los hombres y que la revisión sistemática nos vuelve a reafirmar todo lo que hemos venido hablando en este momentico, en donde dice que las mujeres representaron una incidencia lesional significativamente mayor a los hombres, siendo el 36,7 de las atletas que se lesionaron a comparación de los hombres que fueron 28,6. Entonces, ya iniciando, sabemos que un factor de riesgo propio del atleta puede ser que sea mujer. Estas dos gráficas representan una, el tipo de tejido más la modalidad que se practica dentro de los clavados y el tipo de tejido en totalidad que más se ve afectado. Entonces empecemos por el de la izquierda. Entendamos también la gráfica donde el eje vertical, o sea, el eje Y y el eje X horizontal representan dos tipos de etiqueta. Entonces, el eje Y, el eje vertical, representa la cantidad de días perdidos de competencia o de entrenamiento por la afectación en el tejido. Y en el eje horizontal tenemos la incidencia lesional por cada 365, o sea, cada año de competencia atlética. Entonces vemos que, por ejemplo, en la gráfica de la izquierda tenemos los puntos azules son los que practican plataforma y los puntos rojos son los que practican trampolín. Entonces nos enfocamos en el trampolín, ¿cierto? Por ende, vemos que las fracturas por estrés son las que puntúan en la cantidad de ausencias, en la cantidad de días ausentes de los deportistas y que los esguinces de las articulaciones representan la mayor incidencia lesional de sus atletas. Por otro lado, la gráfica derecha, tenemos que otra vez nos corrobora que la fractura por estrés representa la mayor cantidad de días perdidos o ausentes eh, combinando las dos disciplinas y que la, los esguinces de tobillo representan la mayor incidencia lesional. Entonces, esto por un lado. Y ahora parte del cuerpo más tipo de tejido. En esta gráfica no la van a explicar. Entonces, aquí podemos ver que la mayor cantidad de días perdidos por lesión y por tipo de por tipo de tejido y por tipo de lesión va a ser la fractura de cara. Claro, porque si nos fracturamos la cara, el cuidado que hay que tener con nuestra cara es delicado. Sin embargo, veamos el valor de abajo, el que le sigue, que va a ser los tendones del hombro, que va a representar la segunda cantidad mayor de días ausentes por la lesión que se presenta en ese tejido. Si hablamos de tendones del hombro, hablamos de síndrome del manguito rotador. Y nos tiramos hacia la derecha, en donde podemos ver que la articulación de la muñeca y que tanto la faceta lumbar como la articulación de la lumbar, de la columna lumbar, van a representar la mayor incidencia lesional en estos atletas, según el estudio observacional de 4 años en el programa de Australia. Entonces, una vez más corroboramos, primero, que tanto la columna vertebral, especialmente la zona lumbar, acompañado del hombro, son las articulaciones que más van a sufrir y que las mujeres están predispuestas más que los hombres a sufrir este tipo de lesiones. Y finalizamos esta parte de la incidencia lesional con factores de riesgo y causas y los factores biomecánicos. Entonces, según los estudios, se dice que de los factores de riesgo que podemos evidenciar en estos deportistas es la sobrecarga y uso excesivo, el entrenamiento
y el entrenamiento van de la mano. ¿Por qué? Porque estos deportistas, yo lo he evidenciado que tienen un volumen de entrenamiento muy alto. Entrenan 6 horas al día, tanto en tierra como en agua, más las competencias, donde tienen que realizar los mismos gestos, los mismos movimientos, tienen que forzar los mismos músculos, las mismas articulaciones una y otra y otra y otra vez. Entonces, por eso es que la sobrecarga y el uso excesivo y el entrenamiento representan un factor de riesgo. El 79,3% de las lesiones en el estudio observacional representaron el momento en el que se lesionaron los deportistas. Luego le sigue la entrada al agua. ¿Por qué? Porque es que la entrada al agua significa un momento de impacto muy brusco a una velocidad muy grande. El takeoff, se pueden presentar miles de lesiones ahí, ya sea hasta fractura en la cabeza, hasta un esguince, que representa el 27,8%. Y sabemos, como dijimos de entrada, que el sexo femenino es un factor de riesgo. Pasamos a los factores biomecánicos, en donde la hiperextensión y flexión forzada de tronco que tienen que hacer estos deportistas, tanto en el despegue como en la realización de sus movimientos y demás, representa un factor biomecánico de riesgo. Los microtraumas repetitivos por desaceleración y tracción. ¿Por qué? Porque la entrada al agua es un factor, un momento de desaceleración súbita del deportista y de tracción por la tracción hidrodinámica del agua, ya lo voy a explicar más adelante. Y los microtraumas porque todo el tiempo están generando una carga axial sobre los huesos, una carga axial es que genera un efecto de compresión de manera longitudinal sobre el hueso. Por lo tanto, las articulaciones sufren. Y que la velocidad de entrar al agua también es un factor importante, porque es que se ha evidenciado que estos deportistas entran a una velocidad de casi 200 metros por segundo a 300 metros por segundo en velocidad al agua. Entonces, es una velocidad que obviamente genera un impacto en ellos muy grande. Ya vamos a empezar con el análisis biomecánico. Entonces, vamos a hablar sobre este artículo interesante que lo realizó Peter Sinclair y compañía, titulado Los determinantes cinemáticos en board diving en los clavados de trampolín, quienes van a dividir las fases de este gesto de esta manera. En the run, que va a ser la corrida, el horizontal stance, que va a ser la postura de valla, el horizontal flight, el vuelo en valla, el takeoff, que va a ser el despegue, y el dive flight, que va a ser el vuelo de clavado, en donde resaltan las siguientes fases. El horizontal lo podemos relacionar con la fase de aproximación, ¿no es cierto? Es cuando el atleta se acerca a la plataforma e inicia su rutina. El touchdown va a ser el primer punto de apoyo, el primer punto de contacto, perdón, después del hurdle flight, que este touchdown va a ser fundamental a la hora de definir el punto de máxima de presión, que va a ser el punto donde más se puede doblar la tabla antes de empezar su trayecto ascendente, antes del despegue, que sería el takeoff, ¿no es cierto? Y hay que entender la relación entre el deportista y la tabla como un sistema de amortiguadores y resortes. ¿Por qué? Porque es que si nos ponemos a ver, según esta imagen, que es muy sencilla, el deportista va dependiendo de la fase y cada posición va a almacenar algo que se llama la energía cinética. Energía mecánica también se puede llamar. ¿Y de qué sirve esta energía mecánica? Es porque el trampolín por su parte, tiene una propiedad que se llama el retroceso elástico. Entonces, cuando el deportista entra en contacto con el trampolín, esa energía mecánica se va a convertir en energía elástica, que va a llevar al trampolín al punto de máxima de presión, pero que gracias al mismo deportista va a generar, va a convertir esa energía elástica otra vez en energía cinética vertical ascendente para poder realizar el salto. Entonces ahí vemos que el deportista es una parte importante, fundamental a la hora de predecir un buen salto, pero Sinclair también dice que las estructuras importan, especialmente el fulcro, porque tenemos dos maneras de ajustar el fulcro. El fulcro es una estructura que va por debajo del trampolín, que actúa como una palanca, modulando tanto la rigidez como la flexibilidad de la tabla, pudiéndola hacer más suelta o más rígida.
Si tenemos un fulcro más retrasado, tenemos la más suelta. Y si tenemos un fulcro más adelantado, tenemos una tabla más rígida. Pero dependiendo de dónde esté el fulcro, si lo tenemos más retrasado o más adelantado, necesitamos entender que va a haber unas condiciones y unas adaptaciones que tiene que hacer el deportista con el fin de poder realizar un buen salto. ¿Y cuáles son estas condiciones? Primero, cuando tenemos un fulcro retrasado, tenemos el tiempo de oscilación, o sea, el momento en el que el deportista entra en contacto con la tabla, llega al punto de máxima de presión y vuelve a subir para el despegue, es mucho más rápido. El tiempo en prensa es mucho más largo, es decir, el tiempo en el que el deportista está en contacto con la tabla es más largo, pero eso requiere de una demanda muscular y del cuerpo mucho más grande porque necesita realizar una flexión de las articulaciones mucho más acentuada a comparación de un fulcro rígido. Porque cuando tenemos un fulcro rígido, primero, el tiempo de oscilación es más rápido. Segundo, el tiempo en presa es más corto. Y tercero, no requiere de tanta flexión de las articulaciones para amortiguar el impacto. ¿Y qué es lo que pasa acá? Sinclair evidenció que cuando se tiene un fulcro más suelto, se alcanza una mayor altura. Entonces podemos ver que ya no es solo el deportista, sino también el ajuste que tenemos de la estructura, lo que puede ayudar a tener un predictor del salto mucho mejor. Y él también dice que estos cuatro eh, determinantes que vemos encerrados en esos cuadrados verdes van a ser también importantes a la hora del desempeño del salto. Hablando de la velocidad vertical, habla de la capacidad que tiene el deportista de ascender de manera potente. El desplazamiento vertical es la capacidad de amortiguación que tiene el deportista para amortiguar el impacto luego del hurdle fly, o sea, el vuelo en baño. La inclinación, ellos dicen que entre más erguido esté el tronco, mejor es la posibilidad de tener un salto más alto y que el ángulo del tobillo, entre más dorsiflexión tengamos, mejor va a ser para el deportista. Pero esto lo vamos a discutir más adelante. Entonces vamos a analizar las fases ya detenidamente. Entonces vemos que el deportista pasa de una posición de extensión activa de sus articulaciones a una posición de flexión controlada. Y esto, como mencioné previamente, va a generar una energía mecánica, una energía cinética que va a almacenar el deportista. Y esto va a llevar al tiempo en prensa. La prensa es la compresión de la tabla hasta su punto máximo antes de iniciar el acceso ascendente. Entonces, para recordar, el deportista almacena energía mecánica dependiendo de la configuración angular de su cuerpo, la convierte en energía elástica gracias al retroceso elástico propio del trampolín, que se va a convertir en energía cinética ascendente para el despegue. Cuando hablamos del despegue, es importante entender que gracias a estudios simulados computarizados que se han realizado en deportistas, se ha evidenciado que este deportista en esta fase del, del gesto deportivo va a activar cuatro torques diferentes que van a ser en el hombro, en cadera, en rodilla y en tobillo. Y hay que entender para qué sirve cada uno para poder seguir esta charla. Entonces, pero yo tomo agüita, ya estoy seco. En la articulación del hombro, va a servir como estabilizador del tronco porque como vemos acá en la fase del touchdown, están en una posición de extensión, es decir, están atrás, para poder contrarrestar un poquito esa inclinación del tronco hacia adelante, porque obviamente el cuerpo tiende a colapsar hacia adelante. Además, en el momento del despegue, generan una oscilación rápida, realizando un movimiento en flexión de hombro hacia arriba, aumentando hasta un 10% según estudios en la potencia del salto. La cadera, al igual que la rodilla, van a actuar como controlador del centro de masa, del centro de gravedad, de, permitiendo que se baje de manera controlada sin colapsar. Y que el tobillo también es fundamental porque va a ser el primer punto de contacto después del hurdle fly, o sea, en el touchdown, y va a ser el último punto de contacto en el takeoff y es quien va a dar el vector de fuerza y de direccionalidad final para el deportista. Y que eso es atletas generan una sensibilidad para activar estos torques de una manera casi quirúrgica, porque es que se ha evidenciado que si se tiene un desfase de al menos 2 milisegundos en la activación, por ejemplo, del torque entre la cadera y la rodilla, se puede disminuir hasta un 13% la potencia del salto. Entonces, estos deportistas tienen que generar una sensibilidad muy
muy minuciosa a la hora de activar estos torques. Seguimos con la activación muscular en el análisis biomecánico. Entonces, tenemos una fase excéntrica y una fase concéntrica de la contracción muscular. En resumidas cuentas, si lo decimos de una manera simple, la fase excéntrica es cuando se genera la contracción, cuando el músculo se está alargando, cuando la inserción se está alejando del origen. Y que la fase concéntrica es cuando se está generando la contracción, cuando el músculo se está cortando o cuando la inserción se está acercando al origen. Pero esta definición no nos va a servir en este caso. Entonces vamos a decir que la fase concéntrica es la capacidad del atleta de generar aceleración y que la fase excéntrica es la capacidad del atleta de desacelerar, ¿no es cierto? Entonces, si lo traducimos a las fases del gesto deportivo, vemos que tanto en el touchdown como en el takeoff podemos ver identificadas estas dos fases, siendo el touchdown la fase excéntrica y siendo el takeoff la fase concéntrica. ¿Por qué? Porque en la fase del touchdown tiene que amortiguar y en la fase del takeoff tiene que acelerar para dar el salto. Y aquí, ¿qué músculos van a actuar si lo vemos de una manera muy fugaz? Empezamos con la musculatura del cuádriceps y los isquiotibiales, que van a actuar de manera excéntrica porque es que esa fuerza de la gravedad y fuerza de la inercia, entendiendo que la fuerza de la gravedad, aquí vamos a hablar también un poquito de física, entendiendo que la fuerza de la gravedad es una fuerza no de velocidad, sino de aceleración, ¿no es cierto? Entonces, entendiéndolo de esa manera, tiene que vencer la fuerza de la gravedad desacelerando dicha fuerza. Por ende, el cuerpo tiende a colapsar, hay una flexión forzada de todas las articulaciones y el centro de masa baja bruscamente. ¿Y qué es lo que lo impide? Esta musculatura, empezando por el cuádriceps y los isquiotibiales, quienes realizan una flexión de rodilla controlada, permitiendo que el centro de masa baje, permitiendo que el cuerpo no colapse, acompañado de la musculatura que vemos a continuación, el complejo gastrosóleo, el músculo plantar, el flexor largo del halus, quienes son los principales, bueno, los principales no los únicos plantiflexores, también el complejo glúteo, glúteo mayor, glúteo medio, glúteo menor, que nos van a ayudar a controlar todo ese centro de gravedad, evitando que el cuerpo colapse para que el atleta pueda amortiguar toda esa carga. Cuando hablamos de trabajo negativo, como lo vemos ahí, hablamos que es un principio físico que dice que el trabajo físico, el trabajo negativo se define como la fuerza que se aplica en dirección contraria al desplazamiento que se quiere realizar. Vamos a poner un ejemplo para poder entender un poquito esto. Y es que imaginemos que tenemos un carro que está en una pendiente y que va en neutra y que nosotros estamos tratando de pararlo. La fuerza la está ejerciendo el carro hacia abajo, pero nosotros primero tenemos que desacelerarlo, vencer la fuerza de la gravedad, aún sabiendo que nos va a vencer un poquito, que nos va a tirar hacia abajo, para que el propósito positivo que nosotros tenemos es subirlo. Lo mismo pasa con los atletas. Ellos generan una fuerza excéntrica de desaceleración para poder, eh, como por así decirlo, despegar o salir volado hacia arriba cuando cuando hayan vencido esa desaceleración. Eso por un lado, pero vamos a hablar un poquito más a fondo. Vamos a hablar un poquito más a fondo porque vale la pena. Y es que esta musculatura también es fundamental. Juan, se te fue el audio. Cuando empezaste en la mención especial donde estás hablando de toda la zona central, ahí no te escuchamos más.
Vamos a darle un momento a Juan, que retome su conexión a internet que está fallando un poco. Pedimos excusas desde esa parte.
Bueno, ahí estamos intentando comunicarnos con Juan Miguel. En realidad, la señal falleció del todo, no le entran las llamadas al celular tampoco. Si desean, le damos unos 5 minuticos más de espera si regresa. Y si no, daríamos por terminada la charla y esa parte. Voy a intentar comunicarme con él. Listo, ya me pude comunicar con Juan Miguel, ya está retomando, no se había dado cuenta de que la presentación no estaba ni que lo estábamos escuchando, entonces estamos a la espera, ya va a volver a ingresar. Ok, ahí me Tomás, escuchan. estamos desde esa parte, sí, ahí en mención especial quedamos, les estaba contando En- que te habías dado cuenta que la presentación se había caído y que no te no, estaba yo llevo un escuchando. poco de tiempo aquí hablando solo. ¿En qué parte de mención especial quedamos? Quedamos ahí donde estás mostrando el recto abdominal y no más. Ah, listo, perfecto. Entonces, retomando todo eso que veníamos hablando. Cuando ya hablé de la fase concéntrica, escucharon la fase concéntrica, la fase de aceleración, ya entramos Y en ya el esa parte ya vuelo, la tuvimos, sí. estamos en el vuelo en este momento. No, ya habías pasado y ya estabas haciendo la mención especial justo ahí en esa diapositiva. Ah, ok. Entonces vamos a hacer una mención especial porque, como previamente mencioné, estamos haciendo un análisis rápido y sencillo de esa musculatura y de la acción de todos los músculos. Pero hay que entender un poquito más a profundidad. ¿Por qué? Porque es que cuando hablamos del complejo abdominal, estamos hablando posiblemente de la musculatura más importante de todo el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque esta es la que nos va a dar la capacidad de transferir la energía hacia las extremidades superiores e inferiores de manera equitativa para poder producir movimiento. ¿No es cierto? Entonces, cuando nosotros estamos en una fase de aterrizaje, el cuerpo tiende a colapsar, como he dicho, realiza una flexión de tronco forzada, por ende el complejo abdominal tiene que actuar como un centro de control para poder controlar el cuerpo como tal y evitar el colapso del mismo. Pero el complejo abdominal no puede actuar solo. ¿Por qué? Porque es que los erectores espinales tienen que ayudarle. Si vamos a una posición de flexión forzada, los erectores espinales tienen que activarse para poder realizar una extensión de la columna vertebral para que forme un bloque compacto en el cuerpo y no colapse de manera no colapse más fácil. También hay que entender que en la fase concéntrica, eh, ya también toqué el tema de la extensión de la rodilla por parte de los cuádriceps, eso lo escucharon, ¿verdad? Sí, sí. Ok, perfecto. Entonces, cuando hablamos ya estamos en el vuelo, ya el deportista despegó, ya está realizando su rutina, su salto. Entonces, cuando estamos en el vuelo, hay que entender algo. Hay varias leyes de la física que van a actuar sobre ese cuerpo. Va a actuar el momento angular. ¿Qué es el momento angular? Es un principio de la física fundamental en este caso porque va
a describir la rotación del cuerpo humano, en este caso lo definimos como un sistema que actúa de manera aislada y que si no se aplica una fuerza externa, en este caso un torque sobre él, ese momento angular, o sea, ese momento en el que él está rotando sobre un eje, va a seguir igual. Por ende, ellos tienen que cambiar la configuración de su cuerpo volviéndolo más pequeño para poder girar más rápido o realizar los distintos giros. ¿Por qué? Porque es que el momento angular se define como el producto entre la masa, la velocidad y el radio del sistema. Por ende, si nosotros disminuimos el radio del cuerpo, aumentamos la velocidad del momento angular. Entonces, eso es benéfico para estos deportistas para poder realizar esos giros de manera más rápida. Entonces, cuando estamos en el vuelo, el abdomen ya empieza a actuar y empieza, ya pasa de ser un centro de control a ser un motor primario, porque es que se tiene que contraer de manera concéntrica e isométrica de manera repetitiva para poder cambiar la configuración de su cuerpo y acompañado del psoas ilíaco, que es este músculo que vemos acá, eh, permite que se encoja. ¿Y por qué es importante, muy importante esta posición como de bolita, por así decirlo? Porque es que hay una fuerza que va a actuar sobre el cuerpo humano en este caso, y va a ser la fuerza centrífuga, que es una fuerza que va a obligar al deportista a abrir su cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, por ende, el abdomen tiene que actuar de manera isométrica para poder evitar que esta fuerza centrífuga le gane al cuerpo, acompañado del psoas ilíaco. Ya cuando entramos en la fase de entrada, se realiza una extensión de las articulaciones de manera isométrica, en donde el tríceps braquial empieza a realizar una extensión de codo, el complejo glúteo empieza a realizar una extensión de cadera, el cuádriceps una extensión de rodilla, los plantiflexores empiezan una plantiflexión para poder alinear todo el cuerpo y entrar de la manera más limpia. Sin embargo, el punto de la entrada representa el momento de más riesgo para los deportistas al padecer lesiones. ¿Por qué? Porque es que es un momento de desaceleración súbita. ¿Y qué pasa acá? Hay un principio físico que se llama la fricción hidrodinámica que va a actuar sobre estos deportistas. ¿Qué es la fricción hidrodinámica? La fricción hidrodinámica es un principio que dice que un líquido, en este caso el agua, la piscina, va a generar una resistencia cuando un objeto entra en ella y que esa resistencia va a depender de tres cosas: de la velocidad del objeto, de la viscosidad y del área de contacto. Entonces, por un lado, la viscosidad, pues somos un bloque sólido, por ende la viscosidad va a estar en las nubes. Segundo, la velocidad va a estar larga, va a estar muy alta, por ende vamos a entrar con mucha velocidad. Y el área de contacto, aunque no sea tan grande, pues sí genera un impacto importante. Por eso es que esa fricción hidrodinámica está tan presente cuando caemos literalmente planos, porque vemos que la gente que cae plano literalmente se detiene y luego se sumerge por esa fricción hidrodinámica. Por ende, cuando pasa esto, necesitamos una musculatura que pueda actuar como estabilizador de las articulaciones. ¿Y cuáles son esa musculatura? El complejo deltoideo, acompañado de toda la cintura la musculatura escapular, que va a adherir esa cabeza humeral a la cavidad glenoidea, evitando que el hombro básicamente se salga, acompañado también del cerrato anterior, trapecio en todas sus porciones, dorsal ancho, que van a fijar la escápula evitando que se generen movimientos bruscos sobre ella. Además, sabemos que la columna es la que más va a sufrir en ese caso. ¿Por qué? Porque es que no existe unos músculos que se puedan meter entre los discos intervertebrales y puedan amortiguar el impacto. Por ende, hay que tener en cuenta ese pequeño grande factor a la hora de rehabilitar y de tratar este tipo de deportistas. Y esto fue la activación muscular. Pasemos a este punto importantísimo, que es el análisis biomecánico y la goniometría. Para los que saben tomar ángulos, porque yo sé que aquí hay gente que no sabe tomar ángulos, ¿no es cierto? Y no pasa nada. Quiero que veamos la imagen de la izquierda y respondamos las preguntas que hago ahí. ¿Los ángulos están bien tomados? ¿Los puntos anatómicos son los correctos? Y es que la respuesta es muy sencilla. Los ángulos, dentro de mi concepto, no están bien tomados. Sin embargo, los puntos anatómicos sí son los correctos. ¿Por qué?
porque según Sinclair hay como una división, un conflicto sobre cómo sacar el ángulo de la cadera, ya sea porque toman de referencia, obviamente el epicóndilo lateral del fémur, el trocánter mayor y la cresta ilíaca anterosuperior, pero hay alguna literatura que lo saca con el acromion, que es una estructura que está a este nivel del hombro. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Yo, dentro de lo que he aprendido, que no se saca de con ese ángulo que vemos ahí, donde dice hip angle, no es ese ángulo, sino que es el ángulo que se pone hacia anterior, o sea, hacia adelante. Eso por un lado. Seguimos con la articulación de la rodilla. Ese está bien tomado. La articulación de la rodilla tiene 0 grados de extensión, por eso se traza una línea recta representando esa posición y de ahí para abajo todo es flexión de rodilla. Pero ahora pasamos al ángulo del tobillo, que es muy importante. ¿Por qué? Porque es que ese ángulo está mal tomado. ¿Por qué? Porque así como la rodilla, la articulación del tobillo tiene una posición en neutra, ¿no es cierto? Y que de ahí para abajo todo es plantiflexión y de ahí para arriba todo es dorsiflexión. Entonces, si lo analizamos de esa manera, se tendría que trazar una perpendicular que forme un ángulo de 90 grados con respecto al epicóndilo lateral del fémur y el malévolo externo. Bueno, no mencioné los puntos anatómicos que se toman acá como referencia. El del pie va a ser la base del quinto metatarsiano, es decir, la base del dedo chiquito del pie, en un lenguaje más informal. El malévolo externo, que va a ser el huesito que sale por fuera del tobillo. El epicóndilo lateral del fémur, que es un hueso que sobresale en la parte lateral de la rodilla. El trocánter mayor y el acromio, que son estructuras tanto de la cadera como del hombro. Entonces, retomando. Entonces, todo lo que se trace bajo esa perpendicular de 90 grados sobre el tobillo va a ser plantiflexión y todo lo que vaya para arriba es dorsiflexión. Por ende, ese ángulo está mal tomado. Y si nos ponemos a analizar, siempre va a estar en plantiflexión, siempre. Por ende, decir que entre mayor grado de dorsiflexión tengamos, es mejor para el deportista, no. Es entre menor grado de plantiflexión, supuestamente, tengamos, mejor va a ser para el deportista. Ese supuestamente ya lo vamos a entender en la siguiente imagen. Aquí vemos un deportista que realiza un salto erróneo, pero aquí vemos ya uno que lo realiza de manera correcta. Quiero que analicemos todo lo que hemos venido hablando, que miremos cómo actúan las fuerzas de la gravedad, de la fuerza de la fricción hidrodinámica, el momento angular. Vemos al lado de la derecha cómo es que el deporte de su cuerpo para poder girar más rápido y que lo estira para poder parar ese eje, ese momento angular y entrar al agua. Mientras que por el otro lado también disminuye su radio para poder realizar los distintos giros, los distintos rotaciones y demás. Teniendo en cuenta eso, quiero que veamos estas tres imágenes, en donde tenemos un deportista de élite, que es el primero, y los otros dos, que son deportistas junior. El primero, vemos que tiene una flexión de cadera, flexión de rodilla, dorsiflexión y demás, más acentuada que los demás. Tomás, que es el de la mitad, deportista de selección Antioquia, selección Colombia, de la Liga de Natación Antioqueña, vemos que tiene unos grados de rodilla menor, unos grados de plantiflexión un poquito más acentuados que los otros, un grado de flexión de cadera más menor que los demás. Sin embargo, hoy dialogando con él me explicaba una cosa que cambió por completo el análisis que vamos a tener. Y es que hay muchas clases de salto. Y dependiendo de cada salto, los deportistas tienen que posicionarse de manera diferente. Y quiero que veamos la imagen un poquito más detallada. Quiero que veamos los pies. Por ejemplo, los de estos dos. ¿Qué podemos sacar de ahí? Los pies de Tomás están mucho más atrás que los del otro deportista junior, que está mucho más al borde de la plataforma. Y él me explicaba, es que nosotros nos tenemos que posicionar para poder generar un vector de desplazamiento, ya sea que hagamos disparados hacia arriba o hacia un poquito hacia adelante. Y ahí cambia por completo, porque es que este, esta medición que están haciendo, lo están haciendo basándose en un solo tipo de salto.
pero hay que tener en cuenta que hay muchos saltos diferentes. Por ende, la posición de las articulaciones y la posición de los pies con respecto al trampolín tiene que ser diferente. Lo vemos también en estas imágenes de atletas femeninas, en donde la deportista de élite, siendo la primera, tiene un mayor grado de flexión, pero también entra en juego eso, en la posición de los pies. Y también hay que tener en cuenta que los deportistas tienen que resolver. ¿Por qué? Porque no todos los saltos van a ser iguales. Puede que un pie caiga un poquito antes que el otro, por ende los torques de un hemisferio se activan primeros que los del otro, y ahí es donde entra la capacidad de resolución de cada deportista y las capacidades físicas que tienen para poder llevar a cabo esa resolución, por así decirlo. Y aquí vemos un salto hacia atrás en donde la flexión de las articulaciones es mucho más acentuada en el deportista élite, pero es mucho más acentuada hacia atrás que hacia adelante, porque la fuerza que tienen que realizar de manera concéntrica e isométrica es mucho mayor a los que realizan el pique y los que realizan el salto hacia adelante. ¿Por qué? Porque es que no tienen esa misma energía mecánica cinética que almacenan los que realizan el salto hacia adelante. Por ende, tienen en el puesto básicamente. Asimismo, con las deportistas, con las atletas femeninas, vemos mayor grado de flexión en articulaciones a comparación de la junior, que es la de la derecha. Pero, ¿qué nos dice la evidencia? En la evidencia, como mencioné previamente, hay unos huecos grandes y hay algunas variables que no se están teniendo en cuenta de forma independiente. ¿Por qué? Porque así como 1 centímetro o 2 centímetros de altura pueden hacer la diferencia, el peso también juega a favor o en contra del deportista, porque es que 1 kilogramo, 2 kilogramos, yo sé que los deportistas tienen que mantener una dieta para mantener un peso que les permita realizar todo este deporte. Sin embargo, hay ocasiones en donde evidentemente un deportista va a pasar más que el otro y hay ocasiones donde un deportista va a medir más que el otro. Por ende, tener en cuenta el peso como una variable independiente a la hora de realizar estos tipos de estudios es fundamental porque permite individualizar y permite tener de una manera específica más este tipo de referencias. Al igual que género y el sexo, vemos que las mujeres, y sabemos por anatomía que las mujeres tienen el centro de gravedad más bajito, no tienen testosterona, por ende no producen tanto músculo y por ende la fuerza no es tanta en mujeres a comparación de los hombres. El grupo del salto, el único artículo que estudió de manera individualizada cada grupo del salto fue un artículo de 1988. Y es un artículo viejo que con la tecnología que tenían en ese momento era difícil confiarse de ella. Y también en ese tiempo había muchos sesgos en muchos estudios y demás, por ende no nos podemos fiar por completo en esos datos, por ende la evidencia no nos da una fuente confiable de información para decir estos son los ángulos que se tienen que tener para cierto salto, por ende uno de los análisis que yo hago es que se tiene que individualizar de manera minuciosa, porque literalmente de manera minuciosa. Tenemos una atleta de 1,75 que pesa tales kilogramos y que realiza tales saltos. Entonces, el camino es muy largo por recorrer, pero afortunadamente tenemos ya herramientas que nos permiten pues como analizar de manera más minuciosa y tenemos fundamentos y principios biomecánicos, anatómicos que nos permiten, y físicos también, que nos permiten ayudar a la mejora del desempeño de sus deportistas y que sea un deporte mucho más visto. En resumidas cuentas, vamos a hablar en términos más sencillos para que finalicemos esta charla. El hombro. El hombro sabemos que es un estabilizador del tronco, pero también es una estructura que hay que tener cuidado porque tiene una incidencia lesional alta, al igual que la columna vertebral, especialmente la zona lumbar. El tobillo, importantísimo, primer contacto y último contacto con la estructura. Y pongo en duda la dorsiflexión porque, como mencioné previamente, en realidad hay un grado de dorsiflexión o son grados de plantiflexión a los que hay que tener en cuenta en estos deportistas. La rodilla nos ha ayudado a tener un predictor de la altura del salto, pero también sabemos que si tenemos una mayor excursión del movimiento, o sea, una mayor flexión de rodilla, va a haber mayor profundidad, por ende, tiene más posibilidad el deportista de realizar mayor potencia porque tiene más amplitud de movimiento para generar todo ese salto.
La configuración angular va a almacenar energía y esa energía, retomando los conceptos iniciales, se va a convertir en energía cinética, cinética en energía elástica y en energía elástica de nuevo en energía cinética para poder producir ese en el salto. Los clavados hacia atrás requieren de una demanda concéntrica e isométrica mayor. Para los que no entiendan el concepto de concéntrica e isométrica, la concéntrica ya sabemos que es la capacidad de acelerar y la isométrica es cuando el deportista o una persona genera una contracción del músculo, pero no hay movimiento. La velocidad descendente depende del centro de masa, porque entre más bajito tengamos el centro de masa, eso quiere decir que el cuerpo tiene que tener un grado de flexión mayor para poder controlar ese centro de masa y por ende la velocidad en el touchdown, o sea, en el aterrizaje, va a ser mayor, que se traduce a mayor potencia según la física y según lo que hemos visto a lo largo de esta charla. El ángulo de cadera hay que ponerle cuidado porque hay que tener un consenso sobre cómo sacar ese ángulo para poder decir qué ángulos de la cadera son correctos o qué ángulos de la cadera son favorables para poder realizar el salto. Y la falta de individualización en evidencia, porque como mencioné recientemente, hay que ser minuciosos, hay que ser detallistas, hay que tener en cuenta todas las variables anatómicas, fisiológicas, biomecánicas del deportista, porque son muchos deportistas y que tienen diferentes composiciones, que tienen diferente longitud de las articulaciones. Entonces, el camino es largo, pero espero que esta charla les haya ayudado como a entender un poquito más el deporte, entender más a profundidad el deporte, entender cómo es que funciona el cuerpo para los que no estudian fisioterapia o no tienen nada que ver con el área de la salud. Pero sí, espero les haya gustado. Este es el final de la presentación. Me disculpan la desconexión porque definitivamente se me salió de las manos. No tenía ni idea. Tengo el celular en silencio para que nadie me moleste. Por eso fue que me demoré como en volverme a conectar. Pero, pero sí. Muchas gracias por escucharme y espero les haya gustado. Juan Miguel, no, muchísimas gracias a vos. Casi me matas de un infarto, pero en realidad es una revisión que creo que amerita, que como te dije cuando la estábamos teniendo allá en el consultorio, esto no se podía quedar solo en nosotros, sino que es compartir. Compartir esta parte biomecánica por parte del análisis que haces muy detallado de el gesto en los clavados, que creemos en su complejidad y sabemos que tiene que tener mucho estudio y mucho entendimiento de lo mismo. Entonces yo creo que es lo más importante, poder transmitir y compartir todo esto que tenemos y que vemos todo el tiempo y que sabemos la complejidad de los clavados. Muchísimas gracias a todas las personas que a pesar del bache ahí con la conexión estuvieron, nos acompañaron. No sé si de momento alguien tiene alguna duda o damos por finalizada la revisión. Quedemos pendientes aquí un minutico a ver si sale alguna duda desde ahí del chat o alguien enciende su micrófono. Sebastián Morales por acá está. Claro que sí, aprovechemos, Sebas, bienvenido. Bueno, hola, buenas noches para todos. Primero que todo, felicitar a Miguel porque qué exposición tan completa. Realmente creo que para una persona que de pronto no sepa de clavados mucho, de clavados ni sus gestos técnicos, creo que no deja nada nada al aire, ni nada pues como a la imaginación. Es demasiado claro, incluso para nosotros, que en este caso pues practicamos el deporte, queda mucho más claro, o sea, se explica muy bien cada fase del salto, incluso lo que es un trampolín, el rodillo, me parece una cosa muy increíble y más reconociendo la falta de investigación que hay sobre este deporte. Sé que es un trabajo bastante difícil. Solo tengo pues como dos anotaciones muy puntuales y dos preguntitas. La primera es que al principio habla sobre que los jueces califican pues el salto dependiendo del tipo de salto que se realiza. Esto pues como que no es tan cierto, ya que, pues, aunque, no sé, un salto de 3 vueltas y media o en comparación a un salto de 4 vueltas y media, obviamente es un poco más, causa más impresión, pues los jueces no identifican si haces algo más difícil o menos difícil, simplemente te califican de acuerdo al salto que estás realizando, pero la ejecución de este, no si este tiene más o menos nivel.
La segunda es en las imágenes. Los ángulos, la medición de ángulos está increíble, muy bacana, pero si hay un tema con la aproximación a la punta. Esto no depende del salto. Esto es un error técnico. Si el deportista, indiferente si va hacia el frente, o así, o inverso, o a realizar giros, si no llega a la punta, es un error técnico. Todos los saltos tienen que salir cerca a la punta. Si hay un espacio, no depende del tipo de salto que se vaya a realizar. Esto pues como que es algo ahí a anotar, pero el de resto está increíble. Ahora mi pregunta es, dijiste pues como que todas las lesiones, bueno, la gran mayoría de las lesiones según los estudios se posicionaban más en los hombros y las muñecas. Este tipo de estudios especificaban si era de trampolín o si eran de plataforma o simplemente es un estudio general en el que dice en clavado se lesionan más que todo y principalmente hombros y muñeca, indiferente de la modalidad. Hay una gráfica que lo explicaba Sebas. Bueno, primero, pues gracias por las acotaciones. Obviamente, yo no soy experto en eso, ¿no es cierto? Eh, pero, obviamente, valoro mucho, pues, como la corrección que haces con respecto a esto. Y para responder tu pregunta, eh, estos estudios, como explicaba en una gráfica, en una gráfica se dividía tanto en deportistas que lo realizan en plataformas. Si me permiten, voy a volver a compartir para que revisemos eso otra vez. Volvamos aquí, donde tenemos esto. Tenemos esta gráfica en donde dice tipo de tejido y modalidad, donde los que están en azul son los de plataforma y los que están en rojo son los que son de trampolín. Entonces, es el tipo de tejido más la modalidad. Sin embargo, no encontré una que me diera la modalidad más el lugar anatómico. Solo encontré esta, Ah, desafortunadamente. Pero podemos deducir que, por ejemplo, las fracturas por estrés se van a dar obviamente en los huesos, y que vemos que la columna vertebral es uno de los que más sufre, el hombro es uno de los que más sufre, porque son los que primero entran en contacto con el agua a la hora de entrar en ella, y los que primero van a recibir todo ese golpe, por así decirlo. Aparte, los tendones, podemos ver aquí, ¿dónde están? Aquí, perdón, en esta parte del cuerpo más tipo de tejido. Como sabemos que el tendón es uno de los que más se lesiona en los deportistas de trampolín, si lo traducimos en esta gráfica, vemos que cuando hablamos de tendón, hablamos que los que más se lesionan son los tendones del manguito rotador. Por ende, podemos deducir que de las estructuras que más se afectan dentro de los deportistas de trampolín serían los tendones del manguito rotador, así como las fracturas por estrés y demás. ok, listo, entiendo. Sí, me quedaba ahí la duda porque, no sé, me atrevo a decir, obviamente no es basado en un estudio de investigación porque, pues como lo acabaste de decir, es muy complejo, no, en este momento no lo hay, pero que las lesiones de hombro y muñeca sean principalmente los deportistas de plataforma. Creo que fue hoy que vi un video sobre un análisis que hizo pues como una persona que decía que caía más o menos a 35 millas por hora y este impacto pues se recibe en las muñecas primero que todo y siguiendo pues por cada articulación, hombro, codos, tan. Y me atrevería a decir pues como que de pronto es un más alto Sí, ese número en los deportistas de plataforma. Y la última preguntita es, ¿estas lesiones, esta posibilidad de lesión se da más que todo en el momento de entrenamientos o en los momentos competitivos? en entrenamientos, porque acá lo dice, el 79.3% de las lesiones se evidenciaron en entrenamiento. Y es porque ustedes la pasan más entrenando que en competencia, ¿no es cierto? Obviamente en competencia surgen cositas y demás, pero la mayor cantidad del tiempo en el que ustedes realizan esos movimientos es en entrenamiento, donde pasan 6 horas, 2 horas, 4 horas en tierra. Yo por tirar datos aquí, pues al azar, 4 horas en tierra, 12 en agua, más el físico y demás. Entonces es en entrenamientos donde más nacen este tipo de lesiones. Listo, Bueno, Miguel. muchas Muchísimas gracias a gracias. Sebastián Dale. por su aporte. Sabemos de la experiencia y que es bien gomoso con este tema. Muchas gracias, Sebas. Le damos la palabra a Juan Guillermo. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Juan Gui? ¿Cómo estás? Te escuchamos bien.
No, pues dos cositas. Por ejemplo, en el comienzo, ya pues como juez, se toma la aproximación y el despegue como un solo ítem. Ok, Eso. Y tal vez como buscar bien en qué edades se presentan todas esas lesiones. Porque recordando pues y viendo muchos de los deportistas o de los clavadistas, cuando están en la etapa de crecimiento, sufren mucho de las rodillas o de la columna. Entonces, también dependiendo de las edades, también se van dando ese tipo de lesiones. es verdad, también No se sé si podría considerar. recuerda, por ejemplo, Tomás, Alejandro, mi persona también en mi época, la espalda me dolía mucho porque estaba en esa etapa de crecimiento. Y una parte de la columna no se me desarrolló bien por el gesto deportivo. Entonces creo que también esas lesiones se van dando dependiendo como de las edades y las etapas de crecimiento. Esa es como mi opinión. De Sí, resto, eh, muy completa la charla. Me gustó mucho. Muchas gracias, Juan, y ahí por el aporte. Valoramos bastante ese aporte y tu experiencia ahí. Y por último, le damos la palabra a Alejandro Vélez para ir ya cerrando la charla del día de hoy. Bueno, muy buenas noches a todos. De manera principal, pues quería felicitar a Juan Miguel porque tiene una capacidad bastante importante de abordar temas complejos. Hablar de la biomecánica aplicada a los músculos, aplicada a las articulaciones y a todo lo que hay a través de las matemáticas es bastante complejo, creo, en cualquier área. Y Juan Miguel tiene una capacidad de, digamos, de extrapolar eso y hacerlo un poco más sencillo al entendimiento de personas que probablemente de aquí que no tienen mucho conocimiento frente a los temas y que nosotros que somos del área médica, pues es bastante complejo de entender también algunos temas. Entonces, primero que todo, felicitarte, Juan Miguel, gracias a la liga y a Steven por la invitación. Creo que demasiado pertinente este tipo de temas para todos los que trabajamos en el deporte y trabajamos con pacientes, porque, por ejemplo, con el análisis que hicieron de la columna y de todos los músculos que están influyendo a nivel del core, pues creo que sale una invitación incluso para ustedes como liga y para los fisioterapeutas y demás de seguir generando información valiosa, como los estudios que estaba mencionando Juan Miguel, y cómo esto se puede llevar también a otros deportes. Entonces, pues realmente no tengo dudas, solamente tengo como la felicitación porque creo que es un tema bastante complejo de abordar. Es un tema del que probablemente pues le tocó conocer mucho desde cero y llevarlo a lo que trajo el día de hoy. Entonces, creo que Steven tenía mucho la razón en el caso de decir que es un tema que se debe seguir compartiendo y que quizás ustedes como liga también lo pueden llevar a otros escenarios prácticos o a otros tipos de clases más magistrales donde nosotros podamos seguir aprendiendo más frente al tema, porque creo que quedan muchas invitaciones frente a lo que mencionó Juan Miguel y eso sería todo. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Alejo, por aceptar la invitación y por estar aquí con nosotros. Creo que vamos dándole el cierre a esta parte. Agradecerle a Juan Miguel. Nuevamente te felicito. Una revisión muy completa, muy chévere. Seguir compartiendo todo esto. Agradecerle a todos ustedes por acompañarnos en esta parte y seguirlos invitando porque la Liga en sus 60 años va a seguir compartiendo ciencia, va a seguir compartiendo experiencia y este es un año diferente que creo que vamos a aprovechar bastante y lo debemos celebrar como tal. Una feliz noche para todos y que estén muy bien. Muchísimas gracias.